Saludos con todos y con todas. Terminamos esta última semana de clase que empezó este recorrido de la literatura y el género tratando de leer de un modo distinto. Empezó sí con los estudios feministas que reivindicaban a las mujeres, luego pasó a ese feminismo de la diferencia donde se incluían a las mujeres lesbianas, a las mujeres de tercer mundo, a las mujeres mestizas, luego pasó a los estudios gays que justamente reivindicaban esa figura que durante muchos siglos había estado oculta de los hombres que aman a otros hombres, que llega después a la teoría queer como una teoría desestabilizadora que busca en realidad tratar de comprender todos los cuerpos y sus vicisitudes, y que termina hoy, termina justamente con esta aproximación a los cuerpos hegemónicos entre comillas, porque como veremos, ser hombre no es una categoría universal, es una categoría que se construye a partir de distintas divergencias. Sin embargo, ser hombre también se ha construido bajo discursos performativos que de cierto modo vamos a tratar de analizar en esta última semana. Empezamos con la primera parte, que trata una de las construcciones más controversiales respecto a la masculinidad. Cuando nosotros pensamos en hombres, cuando nosotros pensamos en lo masculino, a menudo pensamos en la fuerza, el heroísmo, pero también en un discurso oculto que es bastante peligroso, que es el de la violencia. Esta semana han pasado algunos acontecimientos interesantes, importantes, esta semana de agosto de 2013, como por ejemplo las nuevas denuncias de violaciones a mujeres en la India. Ustedes saben que las mujeres de la India están en muchos casos expuestas a violaciones cuando toman el transporte público o cuando están en espacios donde están rodeadas predominantemente por cuerpos masculinos. Al mismo tiempo se hacen denuncias absolutamente escalofriantes desde Rusia, que se ha vuelto últimamente un país tremendamente conservador respecto a las personas homosexuales, de que hay grupos homofóbicos que están no solo humillando, apaleando, golpeando a personas, hombres homosexuales, sino que las están llevando a la muerte y están filmando dichas muertes. ¿Qué sucede pues con esta violencia, con esta cuestión que construye la masculinidad? De ninguna manera, ya me entienden, estoy proponiendo que todos los hombres son violentos, que el hecho de construirte como hombre desde la masculinidad tradicional inserta en cada persona una violencia que te hace o violar o ser homofóbico. Este no es el punto que yo quiero leer. Sin embargo, lo que sí estoy tratando de leer y lo que quiero reflexionar es cómo pareciese que todavía existen ciertos estereotipos tradicionales de masculinidad que elogian esa violencia. Y vamos a tratar de desenterrar de dónde aparecen estos estereotipos, por qué se sigue celebrando esa violencia, por qué pareciese que para ser hombre en algunos contextos, o en algunos contextos hegemónicos sobre todo, se tiene que ser violento. Por tanto, vamos a explorar algunos textos literarios y sobre todo vamos a tratar de elucubrar o de crear unas teorías que desde luego son personales, pero que también se basan en presupuestos sociales a partir de un archivo audiovisual, que es un cortometraje bastante bello de Alejandro Jodorowsky que se llama La Cravat o la Corbata, y que trata justamente de un hombre, o más bien dicho de dos hombres, que ya van a ver, tienen un cuerpo o dos cuerpos, mejor dicho, bastante particulares porque son intercambiables. En este sentido, quiero que pensemos justamente cómo se construye ese hombre, cómo nuestros cuerpos se van llenando de esa violencia. Yo quiero simplemente aquí partir de una reflexión teórica que está propuesta por el filósofo Michel Foucault. Michel Foucault tiene un término que nos sirve a nosotros para analizar esto que estamos tratando de cierto modo de entender, esta violencia, que es las biopolíticas o el biopoder, que básicamente lo que nos dice es que todos los discursos de poder tienen la capacidad de insertarse en los cuerpos, más o menos lo mismo que nos proponía Judith Butler, pero con otra terminología. Lo que nos dice de cierto modo Michel Foucault es que estos discursos de heroísmo, por ejemplo, que se han gestado históricamente en varias culturas de la humanidad, de cierto modo tienen la capacidad de hacer que nuestros cuerpos cambien. Esas normativas hacen que nuestros cuerpos se modifiquen. Esto que se denomina biopoder, justamente es una cuestión que creo que en el cortometraje de Alejandro Jodorowsky se encuentra presente. Para quienes les interese,
el documental de Jodorowsky se basa en un texto de Thomas Mann que se llama Las cabezas troqueladas. Es un texto que no es muy fácil de encontrar, pero que de cierto modo trabaja esta cuestión de la masculinidad. Yo les invito a que tratemos de reflexionar precisamente en esta semana y sobre todo en esta primera parte respecto a esas biopolíticas, a ese biopoder, que hace que los hombres en muchos casos tengan que asumir estos roles violentos y se nos haga creer de cierto modo, como ya nos decía Judith Butler con la performatividad, que esa violencia es innata, como si los niños, por ejemplo, desde el tuétano de sus propios huesos fueran violentos y las niñas en cambio fueran calmadas. Creo que las teorías de la masculinidad de cierto modo lo que hacen es cuestionar esto. Y desde los textos literarios vamos a ver cómo esa noción de hombre se construye, pero también se cuestiona, se intenta de transgredir. Saben que quedo a las órdenes, cualquier pregunta, no duden en hacérmela y por favor sigan participando y leyendo los textos que tienen asignados.